Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en nuestro programa, nuestro eh, podcast que llamamos Contratapas. Como siempre, ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube. Les sugerimos, si quieren, si tienen ganas, de suscribirse, de poner me gusta, de sonar la campanita, etcétera, etcétera. Estamos en un programa que es el número 40, así que ya hicimos 40 programas. Mirá vos. Estoy aquí con mi compañera Graciela Espadaro, quien les habla Héctor Gurbi, le cede la palabra para que nos cuente de qué vamos a hablar en este podcast. Bueno, hola Héctor, hola gente que están ahí con nosotros esperando esta nueva versión de literatura chismosa. Y hoy, en cierta forma, va a ser un poco más chismosa que nunca. Les cuento, nos pusimos de acuerdo con Héctor y vamos a abordar un solo autor. Vamos a hablar de Ernest Hemingway, que fue un periodista, corresponsal de guerra y escritor estadounidense. Sus obras son consideradas ya clásicas de la literatura estadounidense. El tema es que este hombre llevó una vida muy pública, muy aventurera, le pasaron infinidad de cosas. La verdad que tiene una vida tan llena de experiencias que por eso su literatura se hace tan rica, ¿no es cierto? Que decidimos que yo voy a contarle no la biografía, sino algunos hitos fundamentales de su vida. Y Héctor va a encargarse de hablar de algunos libros de su obra. Pero yo para introducirlos en la personalidad, la calidad literaria de este hombre, les voy a contar tres palabritas, una anécdota fascinante de Ernest Hemingway. Se trata de una vez que participó con un grupo de escritores y entre ellos se desafiaron a ver quién escribía la mejor historia con 6 palabras. Me refiero a 6 palabras en inglés, ¿sí? Que van a ser menos que las dichas en castellano. Él escribió: Vendo zapatos de bebé sin usar. Me Terrible, que- terrible, terrible. Todo lo que dijo para nosotros, una, dos, tres, cuatro, cinco, no, 6 palabras quedó, en 6 palabras. Increíble que haya esto es toda una historia en sí misma y se dispara la imaginación del lector de qué pasó, cómo fue que este bebé no llegó a usar sus zapatitos. Bueno, esta es la grandeza del hombre del que vamos a hablar hoy. Te cedo la palabra, Sí, Héctor. yo quería comentar en principio que hemos recibido una cantidad muy grande de posteos, de comentarios sobre el programa anterior y otros programas, y que por cuestiones de tiempo nosotros tenemos un podcast más o menos de 35 minutos aproximadamente. Entonces voy a nombrar quienes nos han enviado posteos. En principio, Darcy Mel, que siempre nos ayuda y nos estimula para seguir adelante. María Fernández, Víctor Gurbit, Silvana, Ari, no sé bien quién es Ari, pero bueno, Arialdo Jiménez. Arialdo Jiménez, Marta Beatriz López y un amigo mío que vive en Australia que se llama Enrique José Horna Fernández, que también nos manda un saludo con un texto muy lindo. Y por supuesto, como siempre, Jorge Mensch, que también siempre nos saluda. Bueno, yo un poco siguiendo con Pero esto, lo que hicimos esta vez con los comentarios fue publicarlos en nuestro Facebook. claro. Entonces, vayan a nuestro Facebook, tanto al de Héctor como al mío, y se van a encontrar con los comentarios allí. Porque muchos nos los mandan a grupos de chat, no es que los escriben en el programa, digamos. Bien, entonces yo voy a empezar con esto que propone Graciela, que propusimos con Graciela, y voy a empezar con el libro que, a mi entender, y en los años en que yo leía a Hemingway, es el que más me emocionó, que se llama
Adiós a las armas. Digo esto de que él nació en 1889 y murió en 1961, no porque me ponga, digamos, en la posición de Graciela, que va a hablar de eso, sino para ubicarnos un poco en el contexto histórico que estamos. Adiós a las armas lo escribe en 1929, o sea que tenía 30 años. Y son 376 páginas aproximadamente, porque también depende de muchos factores, como todos nosotros sabemos, según la tipografía, etcétera. El personaje se llama Henry Frederick, aquí lo vamos a llamar Henry, que es un estadounidense que sirve en el ejército italiano como conductor de ambulancias y narra la historia de su participación en la Primera Guerra Mundial y el enamoramiento que tuvo, cuando no, con una enfermera durante sus años de servicios. La novela tiene 5 partes. Vamos con la primera y la segunda y después seguiremos con las otras. En la primera, el narrador relata sus años de servicio en el ejército italiano. Conoce a una enfermera que se llama Catherine Berkeley, con quien comienza un romance. Un día, Henry debe conducir la ambulancia, donde se prevé un ataque. Allí, en una explosión de un obús, queda gravemente herido en las piernas y lo trasladan a un hospital de Milán. Y en la segunda parte, durante la rehabilitación de la compañía de catering, goza de la compañía de catering, que pidió un traslado de hospital para estar con él. Pasan todo el verano juntos, mantienen sus primeras relaciones sexuales y como consecuencia, pues pasa lo que pasa cuando no tiene relaciones sexuales. Queda embarazada Catherine. Así que después seguimos qué pasa con el embarazo con Catherine y con Henry. Bueno, después van a ver que lo que está contando Héctor, mucho es autobiográfico y por supuesto están las componentes literarias. Bueno, yo les voy a contar, elegí como punto de partida porque me parece que es muy definitorio de su personalidad, los primeros años. Como dijo Héctor, nació en 1899 en Illinois, Estados Unidos. Recibió el nombre de Ernest en honor a su abuelo materno. En la casa de él justamente nació y se crió. ¿Qué va a decir Hemingway más tarde? Que a él le desagradaba profundamente su nombre, que lo asociaba con el héroe ingenuo, incluso absurdo, de la importancia de llamarse Ernesto, la obra de teatro de Oscar Wilde. O sea, mirá por dónde viene. Fue hijo de Clarence Edmond Hemingway, un médico rural. Médico rural ya significa económicamente no muy viable su situación. Él admiraba a su padre profundamente y disfrutaba las actividades que compartía con él, que eran típicamente masculinas para la época. Excursionismo, caza, pesca, natación, acampadas e inclusive algunas técnicas de supervivencia. Su padre fue su ídolo de infancia y juventud. El padre siempre lo apoyó, pero fíjate que no fomentó el hábito de la lectura, porque quería que su hijo fuese médico como él y no escritor. Y Hemingway, por esa época, leía a escondidas. A finales de 1928 la salud del padre se deteriora con rapidez. Tenía diabetes y le iban a amputar una o las dos piernas. Y por otro lado tenía graves preocupaciones financieras. En diciembre de ese año usó la pistola, fíjense en ustedes, que el abuelo de Ernest, había utilizado en la guerra civil y se suicidó. Estamos hablando de una familia, porque el padre también estuvo en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de una familia que tiene relación con las armas y con la guerra. Es como que se empieza a plantar como un vínculo genético. Hemingway reaccionó ante esta situación odiando la pasividad del padre por acobardarse ante determinadas situaciones familiares y por haber elegido el camino del suicidio. Por su parte, su madre, Grace Hall, era una talentosa música que tocaba el violín y el piano.
muy devota, que participaba activamente en su iglesia, pero la relación con su madre fue difícil, difícil. Él la detestaba. Es más, hay gente que dice que nunca escuchó a alguien odiar tanto a la madre como Hemingway a la suya. ¿Qué hacía la madre? Los obligaba a él y a sus hermanas a participar en el coro local y tocar algún instrumento. Puritana y enérgica, la mujer esta nunca quiso tener varones. Y él se lleva un año con la hermana mayor. Entonces, ¿qué hacía la madre? Le dejaba el cabello largo, lo vestía de niña y los quería hacer pasar por gemelas. Esto fue terrible para Hemingway. me imagino. Así que no pudo evitar que esto le deje huellas. Pero por otro lado, ella era el sustento económico del hogar. Como profesora de canto, ganaba hasta 20 veces más que su esposo. ¿Cómo estaba constituida la familia? La hermana mayor, Marceline, que nació en 1898, Hemingway y después Úrsula en 1902, Madeleine en 1904, Carol en 1911 y finalmente Leicester en 1915. Una familia que nos trae mucho, mucho en qué pensar. Seguí Sí, nomás. tener que esconderse para leer es medio raro, ¿no? Ya es raro eso. Sí, Bueno, sí, sí. seguimos Todo aquí. era raro en esa familia. Bueno, seguimos aquí con Adiós a las armas, que en la tercera parte Henry viaja a Caporetto porque tiene que relevar a un soldado que se llama Gino. Queda a cargo de tres vehículos y tres conductores que debe guiar durante la retirada del ejército italiano ante el avance de los alemanes y los austriacos. Durante el viaje, Henry decide desprenderse de la columna mayor del ejército para avanzar más rápido por caminos alternativos, pero con pésimos resultados. Las ambulancias se atascan, un sargento intenta desertar y termina siendo fusilado, y finalmente Henry es capturado por el propio ejército italiano, que está ejecutando a todos aquellos que resultan sospechosos de ser espías alemanes o que se quieran desertar del ejército. Henry debe arrojarse al río para poder escapar y cuando llega a tierra firme busca un tren y se dirige a Milán. ¿Para qué? Se dirige a Milán. Y para encontrarse con su amada Catherine. En la cuarta parte, Henry y Catherine se fugan a Suiza para escapar de la policía italiana que lo busca por desertor. Cruzan el lago en un bote y llegan a Suiza. Y logran conseguir un visado, bueno, y finalmente se estallan allí. En la quinta y última parte, no la voy a contar porque si no spoileo. Lean el libro y van a ver cómo termina este libro que tiene que ver con la vida de Hemingway. No es ajeno a su propia vida. No. Bien, Bueno, les cuento un poquito el tema de Hemingway y la guerra. Eh, con respecto a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se unió a una alianza en 1917. Antes de cumplir los 18 años, ya Hemingway estaba listo para alistarse. Se ofreció como voluntario de la infantería del ejército, pero por un problema en un ojo fue rechazado. Así que se anotó como voluntario justamente en la Cruz Roja, que es lo que ven la relación con claro, el texto que estaba contando Héctor. Bueno, logra una destacada acción en combate aún manejando la ambulancia y ahora van a ver por qué. Le dan la medalla de plata al honor militar y la nota que la acompaña a la medalla decía Ernest Miller Hemingway, de Illinois Parks, Chicago, teniente de la Cruz Roja estadounidense, responsable de entregarle suministro a las tropas italianas en combate. Dio muestras de coraje y autosacrificio. Herido de gravedad, por numerosas piezas de metralla de artillería enemiga y con un espíritu admirable de hermandad,
antes que el propio resguardo, dio generosa asistencia a los soldados italianos heridos por la misma explosión y en peores condiciones que la suya, y no dejó que los llevasen a otro sitio hasta que todos fueron evacuados. Tiene que ver con su Con personaje su novela, totalmente. exactamente. Bueno, Es una en novela, realidad, es pacifista, una novela pacifista. Quiero que quede claro esto, ¿no? Que si bien está en la sí. guerra, tiene un sentido pacifista, ¿no? Él, ¿por qué iba a las guerras? Porque ahora van a ver que estuvo en varias guerras. Porque le excitaba la proximidad del combate. Y él decía que allí era donde estaba la acción. Estuvo en la Gran Guerra, estuvo en la Guerra Civil Española, en China, cuando fue la invasión japonesa, y en la Segunda Guerra Mundial. Él creía que este era el tema supremo de un novelista. Una situación que en la realidad le daba una intensidad única. Fíjate que en 1925 le escribe Scott Fitzgerald, que entre paréntesis hubo una pica porque le dio mucha envidia la novela de Fitzgerald a él. Le dice, la razón por qué estás tan irritado por haberte perdido la guerra del 14 es porque ese es el mejor tema de todos. En África escribe, la guerra civil es la mejor guerra para un escritor. Stendhal ha visto una guerra y Napoleón le enseñó a escribir. También creía que la guerra había hecho grande a Tolstoy, mucho más que sus impulsos moralistas. Y por otra parte sostenía que los escritores están forjados en la injusticia. Dostoyevsky va a decir, se hizo en Siberia. Los escritores están forjados en ella, como se templa una espada. Y por último, en una carta al crítico ruso Iván Kashkin, le va a decir, sabemos que las guerras son malas, ahí está la parte pacifista de la que hablabas. Sin embargo, a veces hay que pelear, pero aún así, la guerra es mala y cualquier hombre que lo niegue, miente. Bien. Bueno, pasamos a otro libro. Esta vez un libro que ahí sí no hay nada que, va poco que ver con su vida, si bien siempre está la vida del escritor en todo lo que escribe, que es El viejo y el mar, ¿no? Este libro se escribió en 1952. Es un libro relativamente corto, ¿no? Tiene entre 112 y 160 páginas. Siempre esto es, depende de la editorial, depende del tipo de letra, etcétera. Resulta que durante 84 días un señor Santiago, viejo, pescador cubano, se hace a la mar y vuelve siempre con las manos vacías. Es frustrante porque no tiene para vender en el mercado, ni siquiera tiene para comer. Manolín, que es un joven amigo, un aprendiz, le consigue carnada, cerveza y comida. Los padres de Manolín le dicen que tiene que pescar en otra embarcación porque es un fracasado, dicen de Santiago, ¿no? Pero Manolín no deja de visitar al viejo cada noche, cuidándolo y conversando con él. En el día 85, Santiago navega mucho más lejos que de costumbre, hacia el viejo, ¿no? El viejo prepara el sedal, la tira al agua con el cebo que Manolín le consiguió y espera. Después del mediodía, un pez que según ha experimentado Santiago es muy grande, acá dice probablemente un marlín. Un marlín es un pez que puede medir hasta 2,80 metros, es muy parecido al pez espada, puede tener 120 kilos no, 150 kilos de peso y va a una velocidad que puede llegar a los 120 kilómetros por hora. Eso hay que tenerlo presente porque eso es parte de esta cuestión. No lo dice en el libro, pero uno busca ver qué corno es el marlín, ¿no? El marlín. Bueno, logra engancharlo, pero no puede, ni debe tirar de él. Es un trabajo duro, sacar un pez tan grande es muy difícil. El pez comienza a tirar del bote, pasa la tarde, la noche, pasa el día siguiente, la noche siguiente. Santiago se cansa, pero no desiste. El pez nada constantemente y el viejo soporta el dolor del sedal, inclusive se corta las manos en ciertas ocasiones y después seguimos con la segunda parte del viejo y el mar. Bueno, otro hito
en la vida de Hemingway fue el tema de la generación perdida. ¿Y a qué me refiero con esto? Él tenía un puesto de corresponsal en el Star Toronto y en noviembre de 1921, junto a su primera esposa, de la que después les voy a contar cosas, se fue a Francia, gracias a un dinero que ella cobró de una herencia. A él tampoco económicamente le iban bien todavía las cosas. Cuando llega, cultiva una profunda amistad, nacida de la admiración, con la escritora y coleccionista de arte estadounidense Gertrude Stein. Ella fue su protectora en París durante los años en que Hemingway era realmente muy pobre, pero a la vez muy ambicioso respecto a su gloria literaria. El escritor terminó después su relación con Stein, que fue una relación así de amistad profunda, pero es ofendido durante décadas, hasta que en 1944 se reconcilian cuando entra él con el ejército en la liberación de París. Él se reunía normalmente con el grupo de los llamados expatriados, que era un grupo de escritores estadounidenses que habían confluido en París después de la Gran Guerra. Fue allí, en esta ciudad, donde estableció relaciones con los escritores de la llamada Generación Perdida, que eran un grupo de artistas y pensadores que rechazaban las normas establecidas y buscaban nuevas formas de expresión. La influencia de estos escritores en la vida y en la obra de Hemingway fue fundamental. Compartió su pasión por la literatura y la vida bohemia. Entabló amistades con figuras como Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, que la nombré, Ezra Pound y James Joyce. Juntos exploraron nuevas corrientes literarias y discutieron las ideas que cambiarían la literatura del mundo moderno. Y de todo lo que les estoy contando, hay una película que es un reflejo de cómo son esos encuentros, cómo un escritor viene y trae a los amigos y los presenta al grupo y cómo se van sumando, que es Medianoche en París de Woody Allen, que se la súper recomiendo para que entiendan qué Hermosa, pasaba en esa época maravillosa. hermosa película. Bueno, está bien. En esos tiempos estaban muy influenciados por el surrealismo, ¿no? Bueno, les sigo contando entonces la historia de Santiago. Estoy hecho pomada. Perdón, ¿eh? Santiago siente una profunda comunión con el marlín que acaba de pescar. Al tercer día, finalmente el pez se acerca lo suficiente a su embarcación y el viejo logra matarlo. Es un gran marlín. Lo engancha al bote y vuelve con el pez navegando atrás. La sangre del pez atrae a los tiburones. Santiago logra matar primero un tiburón, pierde el arpón, luego fabrica una lanza rústica con un cuchillo, un remo, pierde también ese cuchillo. El viejo espera la caída del sol para, con las luces de la costa de La Habana, volver a la casa. Sufre el cansancio y para de vez en cuando para tomar un poquito de aire. A la mañana siguiente, una multitud de pescadores asombrados se reúnen alrededor del esqueleto del enorme marlín. O sea, había quedado solo el esqueleto del marlín, que todavía estaba amarrado al bote. Manolín, que estaba preocupado por la ausencia del viejo, finalmente lo encuentra. El joven lo mira dormir. Cuando el viejo se despierta, los dos acuerdan pescar juntos una última vez. Santiago vuelve a dormir y tiene un sueño que es recurrente, que van a leer el libro y van a ver de qué se trata ese sueño recurrente. Así que bueno, ahí es un libro corto, un libro, pero muy lindo, muy llevadero, se lee muy rápido. Así que se los recomiendo. A ver qué pasa Bueno, para ahí. escribir esto a él obviamente le sirvió toda la experiencia que tuvo con su padre, con la crianza que le dio, que lo habilitó a todo tipo de Claro, deportes y exactamente. cuestiones de supervivencia. Bueno, disfrazarlo de mujer no sirvió de mucho, parece. Pero ahora vas a ver el karma que le trajo eso. No te adelantes. Bueno, vamos a hablar de las mujeres en la vida de Hemingway.
En 1918, cuando manejaba esta ambulancia en el frente, tal cual en el libro, tiene un accidente, conoce a la enfermera, que en la vida real se llama Agnes von Kurowski. Era 7 años mayor que él, pero se enamoraron profundamente. Cuando él fue dado de alta en enero del 19, regresa a Estados Unidos y quedan con que ella a los pocos meses lo va a alcanzar y se van a casar. Pero ¿qué pasa? En marzo Agnes le escribe que se comprometió con un soldado italiano. Y atención a esto. Según su biógrafo, Jeffrey Meyers, Hemingway quedó tan devastado por el rechazo de Agnes que este sería el motivo por el cual en el resto de su vida Hemingway va a tener una forma de relacionarse. Antes de romper con una mujer, él ya tiene con quién la va a reemplazar, ya inicia anteriormente una relación para después dejar esa mujer y seguir con la otra ¿Qué para hizo? evitar que a él lo dejen, para evitar que a él lo rechacen. Terrible, terrible. Bueno, les cuento que Hadley Richardson convivió con él desde 1912 hasta 1927. Fue madre de su primer hijo, Jack, que nació en 1923. Y pese a haber sido engañada por él en su propia casa, rehizo su vida y fue amiga del escritor durante toda la vida. Hadley era mayor que él 8 años, se repite el modelo de la mujer mayor en este caso. Y fíjate vos, físicamente era muy parecida a la madre de Hemingway. Ah, curioso. Terrible. Su segunda esposa, Pauline Pfeiffer, empezó su vínculo en mayo del 27. Fíjense que se separa de Hadley en marzo del 27 y se casa. Cuando digo empezó su vínculo me refiero al matrimonial. Se casa en mayo del 27. No esperó nada para casarse. Y lo terminó en mayo del 40. Esta sí que no se tragó el hecho de que la cambiaran por otra y le puso las cosas muy difíciles, porque nunca superó el hecho de que la dejaran a un lado. Sin embargo, gracias a ella, Hemingway pudo trabajar con serenidad en los inicios de lo que se llama realmente su obra literaria. ¿Por qué? Porque ella le garantizaba una seguridad económica que le permitía a él dedicarse a escribir. Los hijos de este matrimonio son Patrick, que nació en 1928, y Gregory, que nació en 1931. Hago una parte con Gregory. Gregory no la tuvo fácil. Era realmente un ser sensible. Y decía, mi madre nunca me tomó en brazos. Sufría de psicosis maníaco-depresiva y se refugiaba, fíjate vos, en el travestismo. Se disfrazaba de mujer. Mm. Papá no soportaba, él se disfrazaba de mujer, lo que le trajo unos conflictos con Hemingway terribles. Este hombre tuvo 7 hijos de 3 mujeres distintas y sin embargo, en 1994, ya su padre, 30 años atrás fallecido, logró liberarse y se sometió a una operación de cambio de género. Ah, mira vos. Se hubiera enterado Hemingway de esto y creo que se vuelve a morir. Martha Gellhorn, la tercera, se casó con Hemingway en noviembre del 40. 5 años duró esta relación que terminó en escándalo. ¿Por qué? Porque Marta era una periodista reconocida, también corresponsal de guerra. Fue la mujer más audaz de todas. No dejó en ningún momento ni la escritura ni el periodismo. Por el contrario, profundizó en ello. Y cuando se dio cuenta que como que Hemingway ya más le pesaba que lo que le aportaba, le dejó el camino a la última. La última, Mary Welsh, es la que lo va a acompañar desde 1946 hasta su muerte. Esta sí lo dejó todo, hasta incluso su matrimonio por Hemingway.
y se va a encerrar para tratar de sacarlo de lo que después empieza a convertirse en la depresión de Hemingway. Eh, Ella es la que va a dar la versión de la muerte de Hemingway como accidente, porque no puede aceptar que fue suicidio y va a mantener esta versión durante 5 años, hasta que finalmente en una entrevista pública reconoce que Hemingway se suicidó. En otro momento les hablaré de las amantes. Bien, yo quería comentar, ampliando lo que comentaba Graciela, que justamente el Adiós a las armas, la última parte, de alguna manera se complementa con esta frustración que tiene de amor, y bueno, de ahí sale el final de Adiós a las armas, que léanlo. Y yo estábamos con el tercer libro, que es Por quién doblan las campanas, que fue escrito en 1940, que es un libro que tiene unas 560 páginas aproximadamente. Tiene que ver con la Guerra Civil Española, que sigue a un soldado que se llama Robert Jordan, un profesor estadounidense, que se une al bando republicano para destruir un puente crucial para los fascistas. En el proceso se enamora de María, pues siempre se enamora de alguien, parece ser, y se enfrenta a la brutalidad de la guerra, así como a su propia muerte. Y tiene tres personajes principalmente. María, que es una joven española que se enamora de Jordan, y se convierte en un símbolo de la esperanza y el amor, según parece ser. Pablo, que es el líder de la banda guerrillera, que van a terminar con el puente, y Pilar, que es la esposa de Pablo, que es una mujer fuerte, valiente, que muestra la resistencia de los republicanos. Y seguimos con Graciela para terminar con la última parte del Por quién doblan las campanas, que tiene un sentido ese título. Bueno, la heroína de Por quién doblan las campanas es Martha Gellhorn, la que le inspira el personaje. Bueno, durante la década del 60, Hemingway fue internado en una clínica en Minnesota. Ahí le aplicaron terapia de electroshock y de alguna forma trataron de controlarle y calmarle la depresión. Él se sentía perseguido, decía que lo estaban observando y lo perseguían, pero todos decían que esto eran delirios paranoicos. Fíjate que en 1980 se desclasifican unos archivos del FBI que confirmaron que realmente Hemingway estuvo bajo vigilancia. No era paranoia. Al final, los excesos de Hemingway con el alcohol lo terminaron postrándolo en la cama. Hay una cosa, Hemingway, si van a ver, ha tenido todos los accidentes que se le puedan ocurrir a ustedes. Hay automovilísticos, dos accidentes en avión, uno inclusive los periódicos lo habían dado por muerto, fue terrible. Ahora, alcohólico, totalmente alcohólico, nunca tuvo un accidente bajo los efectos del alcohol. O sea, era muy responsable a la hora de accidentarse. Bueno, él sufría de hipertensión, complicaciones hepáticas y aterosclerosis. Hemingway fallece el 2 de julio de 1961, a menos de una semana de haber retornado de la clínica en la que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Según un ensayo titulado Ernest Hemingway, una autopsia psicológica de un suicidio, dice que parecía que el escritor estaba destinado a morir por sus propias manos, por muchos motivos. Una conducta autodestructiva, su bipolaridad, el irreparable daño cerebral causado por años de alcoholismo y una personalidad tremendamente narcisista. Y las palabras que una vez pronunció Hemingway parecen proféticas. Dijo, si nuestros padres son la vara con la que nos medimos, vivir a la sombra de un padre suicida equivale a viajar por una carretera llena de baches en un camión cargado de nitroglicerina. Bueno, terminamos aquí con ¿Por quién toman las campanas? Que es algo Dale. que surge.
transcurre durante 3 días. Jordan pasa en el campamento guerrillero y se desarrolla esta historia de amor, camaradería, muerte, en fin, así como una reflexión sobre la naturaleza de la guerra, ¿no? Que ese es el sentido del libro. Y el título fue tomado por un poema de John Donne que se llama Ningún hombre es una isla. Parece ser que estaban pensando en el Eternauta cuando escribieron esta poesía, porque dice, leo 5 versos, empieza, ningún hombre es una isla, y cuando termina dice, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad, y por lo tanto nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Aunque logra Excelente. destruir el puente, Jordan resulta herido y decide esperar a los fascistas, y lo que le espera lo pueden leer en la novela, que es muy buena para leer. A ver cómo termina Jordan, porque ya es casi toda la novela esto, le faltan las 5 últimas hojas. Así que Que bueno, esta vez te contuviste y no las contaste. no. Así que bueno. Bueno, no sé, ¿tenemos algo más? Bueno, no, ya no hay tiempo para las amantes. Lo único que les podría llegar a agregar, porque tuvo amantes muy, a ver, tipo divas, como Ava Gardner y Marlene Dietrich, pero la que en los últimos años fue el amor de su vida, fue una joven 30 años menor que él. Ah, mira. Y él acabó, estaba casado estaba casado con Mary Wells, pero él estaba enamorado de esta joven italiana. Así que hay una correspondencia que da fe, testimonio de esta situación. Algo también que hay que comentar es que todas estas novelas, la mayoría, muchas de ellas, no sé cuántas, se filmaron, hubo películas, ¿no? Que Por quién doblan las Sí. campanas, Adiós a las armas, ¿no? Hay películas, ¿no? Muerte en la tarde es otra película, otro libro muy interesante sobre, bueno, una corrida de toros. A él le gustaban las corridas de toros, le gustaba el béisbol, iba mucho al béisbol. Y bueno, esto es Hemingway, que la verdad Amaba que Cuba. iba a Cuba, los mojitos, se daba con los mojitos, que seguramente si era alcohólico. Lo que vamos a tener que hacer es anular eso de la alcoholemia. No, no hace falta, si los alcohólicos no chocan. Así que bueno. Así que bueno, nos esperamos, nos despedimos hasta el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de ponernos ahí un like, de suscribirse y de mandarnos alguna sonrisa. Bueno, muchas gracias a los que se comunicaron con nosotros durante toda esta última semana. Bueno, un gusto haber compartido este encuentro y espero que sigan con Hemingway porque no se termina. Así es. Gracias.